Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Centro Venezolano Americano del Zulia CEBAS, le damos la más cordial bienvenida al Foro Arquitectura, Arte y Patrimonio Histórico de Venezuela y Estados Unidos. Mi nombre es Aquiel Carrillo y es un placer para mí acompañarlos esta mañana durante este evento tan interesante. Pero antes de dar inicio oficialmente con esta actividad, a nosotros nos gusta entrar un poco en contexto y recordar las razones o los motivos por las cuales nos encontramos aquí. Y es importante recalcar que recientemente nosotros celebramos el Día del Arquitecto. Esta fecha es celebrada para rendir homenaje a 7 arquitectos que en el año de 1945 decidieron fundar la Sociedad Venezolana de Arquitectos, conocida como la SBA. Ellos fueron Rafael Bergamín, Luis Eduardo Chatén, que si le suena el nombre es porque efectivamente hay un parentesco con el comunicador Luis Chatén que conocemos. También lo acompañaban Cipriano Domínguez, Enrique García Maldonado, Heriberto González Méndez, Roberto Enríquez y Carlos Raúl Villanueva. Quizás este último, el más conocido de todos como impulsor de la arquitectura moderna en Venezuela y su más destacada creación, la ciudad universitaria de Caracas. Para el año de 1966, la SBA se transformó en el Colegio de Arquitectos de Venezuela, la CAB, y para conmemorarlo se decidió establecer el 4 de julio como el Día Nacional del Arquitecto. El patrimonio cultural, por su parte, comprende el legado que han dejado los antepasados de un pueblo y que dicho patrimonio tiene dos diferentes manifestaciones. La material, que comprende los objetos, la arquitectura, como los lugares, los monumentos históricos o edificios, y el inmaterial, como las lenguas, las religiones y diferentes tradiciones. Si nos enfocamos en la arquitectura, podemos inferir que uno de sus fines es homenajear la belleza a través de la utilidad, característica que la convierte en arte, debido a la necesidad de expresar sentimientos y emociones que perfectamente pueden venir de un edificio. Es más, la arquitectura es hasta considerada como un reflejo del arte en una determinada época que expresa la cultura y cómo las personas percibían el mundo en ese momento. Y es que las relaciones que se establecen entre arte y arquitectura se ha dado a lo largo de la historia y tienen su origen en la antigüedad. En Oriente y Egipto era práctica habitual decorar los templos y las tumbas con relieves y pinturas murales, especialmente los interiores. En Grecia y en Roma, la pintura mural y en ocasiones el mosaico formaban parte fundamental de las decoraciones de los interiores arquitectónicos. Y así tenemos infinidad de ejemplos, ejemplos que yo estoy seguro que todos llegamos a ver y a conocer en algún momento, así sea en la Cátedra de Educación Artística del Bachillerato. Por eso, SEBAS como institución dedicada a promover el arte y la cultura ha diseñado este encuentro de la mano de dos destacados profesionales de la arquitectura, como lo son los profesores Pedro Romero y María Verónica Machado, a quienes les agradecemos el tiempo y la dedicación que le han brindado a la preparación de sus ponencias para el disfrute y el enriquecimiento del aprendizaje, en un evento que rememora y presenta a las nuevas generaciones nuestro legado arquitectónico, artístico e histórico patrimonial. Antes de dar inicio, les recordamos a todas las personas que tendremos una ronda de preguntas y respuestas al final de las disertaciones. Por eso los invitamos a colocar sus comentarios y preguntas en el chat, los cuales serán respondidos en su momento. A medida que vaya avanzando el evento, nosotros iremos dando a conocer a nuestros ponentes y su tema a desarrollar. Por esta razón, nosotros vamos a iniciar con el profesor Pedro Romero, quien es arquitecto especialista en ecología, profesor titular emérito de la Universidad del Zulia, quien fue decano encargado y director de la Facultad de Arquitectura de Luz, expresidente del Centro Rafael Urdaneta, del Instituto del Patrimonio Cultural y de la Junta de Patrimonio del municipio Maracaibo, entes responsables del patrimonio cultural a nivel nacional, regional y local. Es amplio conocedor de la arquitectura petrolera en nuestro país, miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia y fundador del Comité Venezolano para la Conservación del Patrimonio Industrial. Y él nos viene a hablar acerca del patrimonio arquitectónico, un tema que comprende aspectos como, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos de Venezuela, hablando de sus fundadores y sus obras emblemáticas, el patrimonio cultural, hablando de su definición y gestión actual, así como también arquitectos de Estados Unidos en Venezuela, presencia y trascendencia. También la arquitectura del petróleo será uno de sus temas a tratar. Así que sin más preámbulo, vamos a recibir al profesor Pedro Romero. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana. Las pantallas son todas suyas y nosotros quedamos todo oídos.
Buen día. En primer lugar, agradecer la invitación que nos han realizado. Es una excelente oportunidad para en el mes conmemorativo de la arquitectura o del arquitecto podamos, entre colegas y ciudadanos interesados por el tema, compartir esta disciplina. Si ya estamos en pantalla, sí, con la presentación. Sí, las imágenes se ven perfectamente. Ok. Eh, Independencia de los Estados Unidos también el día 4 de julio, ¿no? Meras coincidencias, pero son temas que nos acercan. Por eso pareció interesante también relacionar el tema de la arquitectura con la presencia y trascendencia de ese aporte conceptual y arquitectónico de nacionales de los Estados Unidos en nuestro país. La fecha que nos convoca, 4 de julio, pues es la fecha de los fundadores, tal como se refería en la introducción, ¿no? Estos fundadores, formados principalmente en el exterior, en Venezuela, las oportunidades de estudiar arquitectura para la época, tal es el caso de Carlos Raúl Villanueva, Heriberto González Méndez, Enrique García Maldonado, Cipriano Domínguez y Rafael Bergamín, que están identificados en esa primera foto. Son formados en Francia con el título de ingenieros arquitectos. Y en esa fecha se reúnen, y lo que está transcrito a la derecha de su puño y letra es: en Caracas, los 4 días del mes de julio de 1945, reunidos en el edificio del Colegio de Ingenieros de Venezuela, los abajo firmantes fundamos la Sociedad Venezolana de Arquitectos, cuyos fines serán dar impulso al estudio y desarrollo de la arquitectura, cultivar la ética profesional, establecer vínculos de unión entre los miembros y propender a la defensa y mejoramiento de la profesión. Como veremos en el desarrollo, pues objetivos ampliamente cumplidos y superados, ¿no? Tal vez, como se refería, Villanueva, por lo que sabemos, es el más conocido. Por eso voy a mostrar algunas imágenes de obras de los arquitectos fundadores. Nuestro aeropuerto de Grano de Oro en la ciudad de Maracaibo, por Luis Chatén, es abuelo del Chatén comunicador. Y Alejandro Chatén incluso es el bisabuelo, también arquitecto, padre de Luis. Como saben, Grano de Oro en el 44, el aeropuerto original en Maracaibo era apenas el de hidroaviones en la bahía de Capitán Chico. El mismo tema de la presencia del petróleo, pues seguramente fue un factor dinamizador de la ciudad y de las comunicaciones que llevó a la consolidación de esta infraestructura, ¿no? Heriberto González Méndez, en este caso maestro del grupo escolar Landaeta. Uno de los aportes de Heriberto González Méndez es que él es quien redacta toda la normativa de proyectos en construcción para el Ministerio de Obras Públicas, donde incluso asume responsabilidades de dirección, ¿no? Cipriano Domínguez, en este caso el Liceo Fermín Toro, arquitectos que trabajaron mucho en la obra pública, también privada, en la infraestructura de soporte nacional para esa década del 40 y del 50, ¿no? Y más referido a nuestra realidad zuliana es Ciudad Ojeda. Como saben, Ciudad Ojeda surge por un decreto por los recurrentes incendios de lagunillas de agua que lleva a la construcción de Ciudad Ojeda. Es un decreto del presidente Eliezer López Contreras y es Cipriano Domínguez quien tiene la responsabilidad de crear la primera ciudad planificada moderna del país. Incluso es anterior al Plan Rotival. El Plan Rotival es el plan que se propone para la modernización de Caracas. Ciudad Ojeda es anterior. Carlos Raúl Villanueva, obviamente más conocido por la trascendencia de su obra en el país, y como todos estos arquitectos de formación académica,
Él llega a Venezuela apenas ni hablando el español. Es hijo de diplomático venezolano que nace en Londres y se forma en Francia, ¿no? Esta primera referencia, que es el Museo de Ciencias, muestra elementos eh, de, del punto de vista arquitectónico neoclásico, en el sentido de repetir esas formas y estilos para atender las solicitudes culturales de los museos venezolanos, ¿no? Y acá vamos a tener un poquito. Esto es del puño y letra de Villanueva, el análisis que él hace de la arquitectura local. Una cosa es nacer en el exterior, formarse en el exterior, y otra cosa es actuar en un nuevo sitio, donde es fundamental la comprensión de la historia, del ambiente y de la cultura del lugar donde te toca actuar. Y ese es un excelente ejercicio realizado por Villanueva, que le hace comprender nuestro contexto, nuestra realidad, y en función de ello y a partir de esos principios esenciales de la arquitectura precedente de origen colonial, construye después todo un lenguaje, toda una propuesta de arquitectura ya definitivamente moderna, ¿no? Acá a la izquierda, simplemente arriba dice, elementos plásticos utilizados en defensa contra los elementos, sol y lluvia. Está comprometido o entendiendo el tema climático, ¿no? La protección que genera el alero, el balcón que también provoca proyección de sombra, la celosía, que es la búsqueda de la intimidad y de una luz tamizada. Recuerden, tamizar la luz y tener un espacio más íntimo. La romanilla de madera, que es la que permite defendernos del sol, ¿no? Y la relación entre el espacio corredor y el patio, o el corredor y el área externa, que es el último dibujo a la derecha. Esto es importante tenerlo en cuenta para comprender pues, la trascendencia del planteamiento de Villanueva, cómo desde esta reflexión puede producir lo que hoy reconocemos como una gran obra, ¿no? Elaboró, como casi todos los arquitectos fundadores del colegio, en entidades públicas. Esto es Sabaneta, acá en la ciudad de Maracaibo, la organización Sabaneta. También en La Pomona trabajó José Luis Ser. José Luis Ser es un gran urbanista barcelonés, catalán. Y fíjense cómo, aunque la foto está un poco alejada, la altura de la propuesta de la vivienda, los elementos de celosía debajo de la placa que prolonga el alero, y si logran apreciar acá también especies de elementos de defensa en las ventanas, ¿no? De protección solar. Hay sin duda un entendimiento y una preocupación por ese tema que bueno, hará explosión en la obra de Villanueva, la más conocida por haber sido considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO en el 2000 en la ciudad universitaria de Caracas. Entro en algunos elementos de la ciudad universitaria de Caracas para mostrar, obvio, la obra, pero también esas relaciones de una interpretación que hace Villanueva de la arquitectura local, ¿no? Colonial en este caso. El corredor, ¿sí? La luz tamizada, que no es la celosía de madera colonial, ¿no? Es una celosía, en este caso lograda con elementos en concreto. Del lado derecho, lo que se ve acá en negro es un mural de Víctor Valera, se llama Negativo, que es otro de los valores agregados por Villanueva, su arquitectura, en su planteamiento de la síntesis de las artes y la arquitectura. Villanueva no puede diferenciar entre arte y arquitectura, lo entiende como una unidad y lo maneja en lo espacial y en lo estético plástico de manera excepcional, ¿no? Incorpora distintos artistas a su propuesta, ¿sí? Siempre el tránsito del corredor a los espacios de sombra. Esta es la obra de Jan Arp, ¿sí?
paso más o menos rápida porque hay muchas diapositivas, ¿no? Artistas venezolanos, Osvaldo Vigas, Mateo Manaure. Fíjense transitar desde la sombra a la luz, la relación entre el corredor y el espacio, y la plaza techada en este caso, que nos plantea Villanueva, en esa comunicación entre los distintos edificios del conjunto de la ciudad universitaria, que no son edificios aislados, son edificios enlazados por un recorrido de corredores, de obras de arte, de manejo y tamizado de la luz. Esto es en la Plaza del Rectorado, y este mural en este caso es de Osvaldo Vigas. Fue decretado por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2000, y viene a ser, junto a la ciudad de Brasilia, dentro de las primeras obras de arquitectura moderna consideradas por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Biblioteca de Ingeniería, en este caso el juego de los vitrales de Alejandro Otero, no tengo una fotografía interna, pero lo que produce sobre el espacio interno, la proyección de la luz sobre los cristales bajo el diseño de Alejandro, realmente es una sensación extraordinaria. Y lo que se considera como el edificio, digamos, relevante del conjunto es el aula magna. Y acá aparece entonces Alexander Calder, ¿sí? Un artista neoyorquino, cuyos padres y abuelos también tenían la pasión por el arte y la escultura, ¿no? Villanueva convoca a estos grandes artistas a su proyecto de integración de las artes o síntesis de las artes y la arquitectura. Hay una anécdota en la cual Calder le dice a Villanueva que le parece imposible que eso pueda ser realizado y que si lo llegara a realizar, él sería el diablo, porque solo el diablo podría hacer tal integración y tal planteamiento. En este caso, sobre el aula magna cuelgan los móviles de Calder, que ya no tienen solo una función estético-plástica, sino que están perfectamente calculados en su disposición y altura como parte del concepto y el diseño acústico del aula magna de la ciudad universitaria de Caracas. Acá hay otra anécdota que me refirió la señora Margarita, la esposa de Villanueva, que en tiempos de Pérez Jiménez, cuando se hace la obra, el general acostumbraba, sin previo aviso, ir a las obras para hacer inspección, y cuando llega ve dispuestos sobre el piso, porque no han sido elevados, los elementos colgantes de Calder. Y ante su sorpresa pregunta, y con el perdón de la palabra, ¿y qué vaina es esta? Y el arquitecto contesta, eso es funcional, mi general. Y con esa respuesta fue suficiente, parte de las anécdotas de estos temas. Y aquí es donde Calder le dice, eres el diablo, porque construiste lo que se planteó, y le diseña una silla escultura para el diablo, ¿sí? En la casa Kaoma, es una de las casas diseñadas por Villanueva propia, está, como pueden ver acá, las llamadas sillas del diablo. Otra vez, la relación entre el corredor, el patio, en este caso en la casa de Kaoma, la silla otorgada por el escultor estadounidense Calder, y algunos elementos interiores de la vivienda, ¿no? Como la celosía, tal cual esbozaba en sus esquemas de análisis de la arquitectura colonial, logra crear una condición tamizada y controlada de la luz. Y en Kaoma él construye su tallercito en madera, que como ven de nuevo, elementos absolutamente como principio, no como respuesta formal, aprendido de la comprensión
de la arquitectura local. La casa de Caraballeda en Sotavento, esto ya es en litoral. Aquí podemos ver cómo hay el manejo inteligente de Villanueva de los patios con los espacios y corredores internos. Y acá pues una imagen totalmente de una arquitectura local de trópico húmedo, que es uno de los factores fundamentales en la arquitectura de Villanueva. Y Villanueva de Maracaibo, la Escuela de Petróleo de Carlos Raúl Villanueva, ¿no? Seguramente lo conocen, lo han visitado. Algunos elementos. Esta línea acá es la avenida La Cecilia Costa. Fíjense que los edificios alargados no van paralelo a la vía, están girados. Y ese giro tiene una intención. Es para colocarlo en dirección este-oeste, el eje de los edificios, de manera tal que queden expuestas las caras menores de las edificaciones a la exposición solar. Y hacia el sur, como ven acá, ya verán un detalle, una celosía en concreto para el manejo de la luz. Y hacia el norte, entonces, que es la dirección dominante en Maracaibo de los vientos del noreste, los brisoles o quiebrasoles para el control de la luz y la orientación del viento. Esto es recién terminada la obra. Este es el lado norte. E incorpora acá también el concepto del arte. En este caso, se invita a González Bogen, a Víctor Valera. Ambos, hasta Manaure, se acreditan la incorporación plástica en la Escuela de Ingeniería. No está claro cuál de ellos, pero los tres decían que habían aportado. Esta foto realmente no es de la Escuela de Ingeniería de Luz, es de los pasillos de la Universidad Central de Caracas, pero es similar. Es este bloque que logra el control de la luz y este juego de sombras absolutamente controlada. No olvidemos que estos son pasillos laterales o corredores laterales, que no tienen que ser climatizados artificialmente, que guardan perfectamente un grado de luminosidad conveniente en el día. Con lo cual se refleja en la arquitectura de Villanueva siempre esa condición de adaptarlo a la condición local del trópico. No diseñaba para cualquier lugar, diseñaba para un ambiente que le era conocido, partiendo de la comprensión de la historia y de la cultura local. Bien, entrando un tanto en los temas de patrimonio, pues como sabemos, nuestro origen colonial y nuestras ciudades se ordenan por las leyes de India. Aquí recuerdo un querido profesor, Héctor Iglesias. Él me decía que le parecía que no había sido tan inteligente el planteamiento ordenado por las leyes de India, puesto que era similar para toda América, desde el Río Grande hasta el extremo sur. Desde la costa hasta la montaña, el esquema lo ordenaba la ley de India, ¿no? Tanto en lo urbano como en lo arquitectónico, ¿no? Y en nuestro caso, siguiendo con el tema del patrimonio cultural reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, la ciudad de Coro y su puerto La Vela. La declaratoria de la ciudad universitaria fue en el 2000, esto fue en el 92. Venezuela suscribe para la incorporación de Coro como Patrimonio Cultural de la Humanidad la Convención de UNESCO, que era desde el 73, apenas la suscribe como Estado parte a principios de los 90 por este interés, ¿no? De un lado, bueno, uno de los portales exquisitos de Coro, y del lado derecho, la catedral. Catedral que en este caso ya está allí representando la intervención de Gasparini. Gasparini, uno de los estudiosos de la arquitectura local y de los restauradores, que en el caso de la Catedral de Coro, en su planteamiento la desviste de todo ornamento que pudo haber
adquirido durante sobre todo el periodo republicano, siglo finales del XIX, principios del XX, y lo lleva a lo que su comprensión le decía que era digamos, la imagen original que debió tener el templo colonial. Eso no entro en detalles, pero dentro de los restauradores es muy cuestionado, ¿no? Al final, para no dejar en el aire el tema anterior, yo creo que las edificaciones tienen un origen en el tiempo, agregan o pierden valores, y el ejercicio del restaurador es entender el templo original, conservar aquellos valores agregados a través del proceso histórico de su recorrido, y desechar aquellos que indudablemente y a todas luces pues fueron factores que afectaron el concepto y la idea del proyecto original. El tema de los patios coloniales, los corredores, también entendidos por Villanueva. El coro tiene la particularidad también, independientemente de su origen colonial, de su relación con el Caribe, con las islas cercanas. Por eso muchos de los temas de color y parte del reconocimiento que se tuvo de UNESCO es porque incorpora, además de toda esa tradición de origen colonial, la relación cultural que le integra con las Antillas menores sobre todo. De hecho, uno va a la vela y uno consigue en la vela, en todo el puerto, una estatua con una gran figura de una holandesa mirando hacia el mar, ¿no? Y cuando uno consulta te dicen, no, una señora que vino de Curazao y habitó en la vela y hizo mucha obra de carácter social. Acá en Maracaibo, por cierto, tenemos una plaza Reina Guillermina. Dentro de las declaraciones de UNESCO, una de las primeras fue Canaima, como patrimonio natural, como paisaje cultural, porque Canaima supone también toda la tradición y base cultural aborigen del lugar, ¿no? Declaraciones también, ya no dentro del patrimonio material, sino inmaterial, de tradiciones y procesos socioculturales, son los Diablos Danzantes del Corpus Christi, otorgada por UNESCO en el 2012. Y en adelante las declaratorias sucesivas de Venezuela han sido dentro de esta tradición. No las coloco todas por razones del tiempo, ¿no? Ahora, el patrimonio cultural, a ver, no se detiene en un determinado momento. Muchas veces se estimaba que el dato cronológico, lo antiguo, era lo único que acreditaba. Posteriormente no, se avanza en los conceptos como, por ejemplo, el valor coral de las edificaciones contra la opción de jerarquizar solo el monumento. Y en ese sentido, esa comprensión avanza incluso al concepto de paisaje cultural, donde se integra lo natural con lo creado o heredado por la cultura de cada lugar, ¿no? En nuestro caso, pues las presencias prehispánicas prevalecen. Acá me puedo tener un ratito simplemente para decir que este es un buen ejemplo para entender que el hecho material en sí no es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural, lo que ha hecho que esto perviva en el tiempo, es la sociedad y la comunidad, la cultura que lo ha hecho posible, en una sabia relación de actuación con ese ambiente, ¿no? Con el ambiente. La laguna tiene sus problemas, como sabemos, seguramente derivados por procesos de deforestación que va sedimentando la laguna, pero la práctica de construir con palma de enea y con vara de mangle explotada racionalmente es lo que mantiene libre el curso de los caños, por ejemplo, ¿no? Entonces no es una concepción material del hecho arquitectónico presente, sino de la cultura que le crea y que le hace posible, ¿no? Dentro de la tradición prehispánica nuestra, evidentemente Venezuela no alcanzó los niveles de las altas culturas centroamericanas o suramericanas, lo cual no desmerita para nada el valor, sobre todo en la comprensión de su relación con el ambiente natural, ¿no?
estas cosas persisten en la medida que persistan las comunidades que las hacen posible. En el caso derecho, el bohío de la Sierra Perijá, del lado venezolano ya no quedan estas construcciones colectivas. Sí, así en el caso del Chabono Yanomami, entre otras tantas culturas del Amazonas venezolano. La presencia colonial, lo religioso es importante en el caso venezolano. Luego de la categoría mundial de Patrimonio Cultural de la Humanidad está la de Monumento Nacional. En Venezuela se considera monumento nacional todo templo religioso que para 1830, siempre tengo la duda si es 30 o 60, la confieso, estuviese edificado, ¿no? Entonces, todos nuestros templos tienen esa condición de monumento nacional. Nuestra Casa Morales, en el caso de Maracaibo, quedan muy pocos testimonios de la arquitectura colonial en Maracaibo. Fue desplazada por la arquitectura doméstica, esas casas multicolores, las grandes manzanas y casas de patio fueron sustituidas entre el siglo XVIII, XIX, mediados del XVIII, principios del XIX, a lo que hoy es en día, ¿no? Entonces las grandes parcelas fueron subdivididas en esos lotes que dan lugar a una composición distinta, ¿no?, del centro nuestro. Obviamente las fortificaciones del periodo hispánico en Venezuela. Señalo siempre a Gasparini porque es quien realizó el registro y estudio sistemático de la arquitectura venezolana, perfectamente documentada en un sinnúmero de publicaciones, libros y estudios que seguramente todos en algún momento hemos acudido a ellos, ¿no? A la derecha nuestro castillo de San Carlos, a la izquierda el castillo de San Marcos, en Florida, en Estados Unidos, ¿no?, en San Agustín. Las plantas son muy similares, evidentemente no, son distintos porque San Marcos tiene como, digamos, podríamos decir como dos plantas, ¿no? El nuestro es como de un único nivel, pero su forma es muy parecida. No consigo relación entre los arquitectos, no corresponden a los mismos arquitectos, pero sin dudas presencia española y una manera de hacer y entender la estructura militar, ¿no? Y aquí cito simplemente una frase de Arturo Almandós, quien dice que el ilustre americano Guzmán Blanco, en solo 18 años, de la década de 1870 a 1888, quebró la inercia postcolonial de la dependencia cultural con respecto a España, modernizando la cultura caraqueña, en nuestro caso, importando los modelos arquitectónicos, sobre todo europeos, principalmente de París, del Segundo Imperio. Y la fotografía corresponde a la Villa Santa Inés. Esa es la sede del Instituto de Patrimonio Cultural, que fue restaurado por el propio instituto. Y la arquitectura de la época oficial, bueno, siguió entonces con ese quiebre que dice Almandós, con la fuerte influencia francesa en el caso de la ciudad capital, ¿no? Esto, algunas imágenes del Instituto de Patrimonio Cultural. El instituto, como sede, creó condiciones mínimas, fue su sede, y habitando la sede en un mismo proceso se fue recuperando la edificación. Esto es Maracaibo, Moller. Maracaibo es otra realidad, no es Caracas. Estos son sacos de café. Maracaibo se entiende en su tránsito del siglo XX, estos sacos identificados de Moller, del 19 al 20, por la economía de café, liderada sobre todo por las casas comerciales alemanas. Esta foto de Plaza Baral es desde el Club Alemán hacia la iglesia de San Francisco. Y esta siguiente en sentido inverso, ¿no? Al final acá MacGregor. MacGregor no era de las casas comerciales cafeteras, todas eran alemanas, recuerden los nombres: Beckmann, Blom, Steinborg, etc. El Moller, que ya comenté, era, si queremos ir a términos modernos, una especie de tienda por departamento. Era más un comercio, ¿no?
no era sede de las casas comerciales fundamentalmente alemanas. Aceleró un poco por el tema de la obra. De la obra, bueno, nuestras edificaciones públicas de poder público con fuerte influencia neocolonial, como sabemos, y el petróleo. La colonia determinó que nuestra localización fuera norte costera de nuestras ciudades, porque la empresa colonial requería de los puertos. Y las fuentes petroleras o cuencas petroleras coincidencialmente son norte costera, Zulia, Falcón, Maturín, que tiene salida por el río San Juan hacia el Golfo correspondiente. Lo que intento decir es que el emplazamiento petrolero vino a consolidar la franja norte costera ya definida por el inicio colonial, ¿no? Primeras instalaciones dentro de la selva, esto es casi Huelcú, acá en el sur del lago nuestro. Fíjense, aún con materiales locales, la palma, allá al de la derecha se aprecia seguramente una chapa de zinc. Es otra arquitectura, hay una modulación regular, la planta baja libre, de alguna manera del lado derecho observan cómo no hay mayor alteración de las pendientes del lugar, porque la diferencia de altura de los pilotes permiten las estructuras horizontales de los pisos. Los aleros extendidos, muy abiertos para proyectar sombra, muy abiertos todos los laterales, protegidos seguramente, aunque acá no se observa, por mallas mosquiteras, etc. Y en este caso me cambio hacia Quiriquire, ¿sí? Una especie de reporte que señala la condición de Quiriquiri y la condición de jungla así definida para una primera comunidad de unas 3.000 personas, ¿no? Y la arquitectura que ya definitivamente es un planteamiento moderno, suspendido al suelo. Acá se destaca en esta revista la condición climática de la arquitectura del petróleo. La arquitectura del petróleo está muy ligada a Norteamérica, obviamente, por las empresas que tienen ese origen, sobre todo Creole, Standard y la Mene Grande, ¿no? Shell es anglo-holandesa. Y entonces los primeros campamentos o urbanizaciones modernas son las petroleras en el país. Campamentos son los sitios donde está acompañando a la industria. Fíjense la extensión de los aleros, suspendido repitiendo la lección aborigen de alguna manera. Lagunillas, el nombre te lo dice, es un sitio de inundación. Esto es acá en Maracaibo, de nuevo, aleros extendidos, los corredores, la doble cubierta, por acá escapa el calor concentrado. La Mene Grande, conversando con nuestro amigo el doctor Fernando Chumaceiro, me refería que originalmente fue un hospital y luego ese es el conjunto de vivienda que acompañaba el campamento de la Gulf en el Milagro. Y tiene sentido lo del hospital porque vía lacustre se puede comunicar con todas las instalaciones petroleras sobre la costa oriental, ¿no? Luego se le eleva a un tercer nivel, perdón, a las terrazas. Algunos planos de lo que es el lugar, las terrazas actuales, se ocupa esta parte frontal y estas quedan como terraza. Así quedó luego la restauración, hace unos 10, 12 años. Luego ha sido intervenida de manera inadecuada, pero bueno, no es el tema que nos trae. Estas son las casas del lugar, de la Mene Grande, allí en la bahía de Capitán Chico. Creole, todos conocemos pues este campamento, también de una empresa norteamericana, la incorporación del hospital, la vivienda de solteros, en general
la oficina principal, un esquema que se repite, ¿no? Pero estas ya no los identifico como campamentos, sino como colonias. Ocurren dentro de una ciudad ya establecida, el caso de la ciudad de Maracaibo. Y los distritos petroleros, me refiero a la ciudad de Caracas, ¿no? Este es el edificio de Shell en San Bernardino, que aunque Shell es anglo-holandesa, esta es la oficina de arquitectura Batley and Bradbury de Nueva York quien hace este edificio. Luego ellos se trasladan, está muy poco tiempo, luego pasa a ser un edificio de la Armada, se trasladan a Chuao. El edificio de la Creole en Los Chaguaramos, diseñado por Lathrop Douglas, arquitecto de Nueva York. Y aquí el comentario lo tomé de Cronoarquitectura y por las siglas de Enrique Vera. El nuevo edificio fue considerado un notable ejemplo de diseño y tecnología de construcción norteamericana exportada a lugares lejanos. No digo que no sea así, solo que acá hay una sabia localización del edificio, de nuevo, un elemento muy alargado, cerrado hacia el este y hacia el oeste, y abierto hacia el norte, hacia el Ávila y hacia el sur, y con elementos de defensa. Sin duda hay una interpretación del lugar climático. Este es el edificio referido. También la renta petrolera produjo ciertos niveles sociales en el país. Estos son ejemplos de casas club, en este caso el Country Club de Caracas, la Casa Club, donde hay un estilo misión, así lo define Francisco Pérez, que tiene que ver sin duda con una referencia no hispánica, ¿no? Acá no hay mayor interpretación del lugar. Acá, si quieres, hay una transferencia más directa, algo parecido diría de Valle Arriba Casa Club, siempre arquitectos norteamericanos. Donald Hatch. Donald Hatch es uno de los arquitectos del grupo Rockefeller, ¿no? En este caso, él hace obra para la industria y hace obra de carácter público. Esta es la primera embajada norteamericana en el país. Tiene un mural que también es de un artista norteamericano, Henri Bertois, aunque es de origen italiano, pero nacionalizado. Y Don Hatch también hace, dentro de la tradición de la arquitectura comercial, los primeros CADA, o los primeros automercados, en Caracas y en Maracaibo, ¿no? Skidmore, Owen & Morgan es una de las grandes empresas de diseño norteamericanas. Viene a Venezuela para el diseño de Judivana. Hay un congreso en Venezuela de panamericanos que orienta a que no se hagan más campamentos, que sean comunidades abiertas, y es justamente esta empresa de reconocimiento mundial, ganadora de premios Pritzker, entre otros, quien hace el planteamiento para Judivana, ¿no? Estoy ya terminando. Estos son estudios para la expansión de Judivana, que quedaron en eso, en estudios, en encuentros de la Universidad de Harvard con universidades venezolanas, concretamente con Simón Bolívar y con la Metropolitana, ¿no? Por los temas conocidos, pues, de la Avenida Menos, del tema petrolero en Venezuela, quedaron a nivel de estudio. Y en la rehabilitación del litoral central, en este caso por el lamentable evento de finales del siglo anterior, la Universidad Metropolitana y la Universidad de Harvard hicieron el estudio correspondiente de rehabilitación. Hay una visión conceptual, se definieron criterios, actuaciones, etc. Las zonas afectadas por el deslave, algunos planteamientos de reordenamiento y algunos sectores. Esto sería muy largo extendernos allí, pero es así. También quedó en estudio, luego se toma otro nivel de decisión donde no va a concretarse en acción estos importantes planteamientos, ¿no?
Aquí me detengo para decir que la ley de universidades venezolanas, artículo segundo, dice que es obligación de la universidad o parte de sus funciones orientar sobre los problemas nacionales, y es lo que se intentó entre las dos universidades, entre las universidades norteamericanas y venezolanas. Esta es una simple referencia muy rápida y termino. Son unos gráficos de Fruto Viva. Está haciendo lo propio lo que hizo Villanueva, pero le está entendiendo, partiendo del entendimiento de la arquitectura petrolera, y hace algunos planteamientos, lo que él llama árboles para vivir. Si ven este corte, no afecta la topografía, se adapta a ella. Y esta es su casa, Tarantín. Esta foto es tan viejita que no me oiga mi hija, que creo que está escuchando esto, pero mi niña estaba muy pequeña. Y este es el interior, ¿sí? Fruto, en este caso, no ha hecho otra cosa que una arquitectura liviana, entendiendo los principios, no copiando los modelos, sino recreando de una lectura adecuada de la historia del lugar. Bien, esto es lo que estimaba decirles. Aquí unas imágenes finales, nuestro Teatro Baral. Aquí también hay una interesante incorporación de las artes y la arquitectura, el plafón de Antonio Angulo que todos conocemos, el telón de fondo del catalán que lo dona a la ciudad. Se incorpora la sala baja. La intención de la sala baja fue dejar a la vista la huella del anterior teatro, y se le invita, en este caso a Francisco Bellorín, a que expresara sobre el piso pues un planteamiento. Entonces arriba tenemos Angulo, y la intervención de su última rehabilitación pues incorpora este valor. Aquí lo único que tengo que decir es que este ejemplo nos demuestra que no es que el patrimonio es intocable, el material el arquitectónico. Se puede, obviamente, intervenir en el caso de respetar lo preexistente y de agregar valor a lo actual. En el caso del Baral, en el edificio administrativo, se incorporaron también, no tengo la imagen, no la coloqué, los vitrales del otro Francisco, de Francisco Bellorín. Bien, gracias. Creo que me extendí un poquito, unos 10 minutos o 5 minutos. Esto es básicamente lo que tenía estimado plantear. Gracias a usted, profesor Pedro, por ese viaje que tuvimos por toda la historia, hablando de nuestro patrimonio cultural. Eh, Creo que es preciso resaltar el hecho que el patrimonio es algo que nosotros vivimos diariamente. De hecho, por eso es que se convierte en patrimonio, porque es algo que está al servicio de todos nosotros. Y hemos creado recuerdos ahí, hemos tenido vivencias, como usted lo comentó, hemos palpado esas edificaciones, porque precisamente a través de ellos y a través de todos esos rincones, nosotros hemos desarrollado nuestras vidas. Estoy seguro que muchas personas que estuvieron relacionadas con estas edificaciones habrán despertado algunos recuerdos de cosas que hayan podido vivir en, en esos lugares. Sí, Así solo que diría que esta experiencia, leída desde la arquitectura, se puede extrapolar a otras áreas. No se trata de hacer una mímesis, de trasladar modelos aprendidos y que han resultado exitosos o no en otro lugar. No, tienes que partir de tu realidad, lo cual no es caer en un chauvinismo, una cosa de que acá no entra ningún tipo digamos, de aporte cultural, no, al contrario. Entender cuáles son tus valores y a partir de ellos crear nuevamente, como hicieron estos arquitectos, eh, alcanzando niveles de reconocimiento mundial, como el caso de la obra de Villanueva. Esa misma lección creo que hay que aplicarla en otras áreas del saber cuando se nos pretenden imponer modelos desde distintas áreas. así mismo es. Y justamente de esa forma es que se alcanza el progreso, el tan ansiado progreso, tomando lo ya existente, adaptándolo a nuestros valores y mejorándolo. Y de esa forma crear un camino para seguir creando
cosas mejores que también sean de utilidad para todas las personas. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Por ahí Miguel Ángel tiene la mano levantada, puedes hacer el comentario en la parte del chat. Nosotros vamos a estar leyendo y compartiendo esas inquietudes en su momento, ya al final de las ponencias. Así que puedes ir anotando esa inquietud o ese comentario en la parte del chat y nosotros lo vamos a leer ya cuando terminemos con nuestra siguiente ponente. Y ahora, dando continuidad con esta actividad, nosotros vamos a recibir a María Verónica Machado, quien es artista espacio experimental, arquitecta, amante de la filosofía, profesora e investigadora en arte, arquitectura y diseño contemporáneo en la Universidad de la Costa, en Colombia. Fue profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Su trabajo ha sido apreciado en exposiciones individuales y colectivas en Venezuela, Colombia, México y Brasil. Cuenta con amplia experiencia como artista e investigadora en residencias, congresos y seminarios, y ella nos viene a hablar acerca de el arte en la arquitectura de Venezuela y Estados Unidos. Aquí en este tema ella nos va a explicar cómo habitar un espacio se convierte en una experiencia artística y estética, reconocer cómo el diseño arquitectónico modifica o puede modificar la conducta o el uso de quien habita el espacio y señalar ejemplos de arquitectos venezolanos y norteamericanos que conjugan en sus procesos de proyección y construcción arquitectónica, filosofía, arte y arquitectura. Así que, sin más preámbulos, recibimos a la profesora María Verónica Machado. Gracias por acompañarnos esta mañana. Las pantallas son todas suyas y nosotros quedamos todos. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gracias al Sebas y a ustedes, sobre todo a Rosana, por la invitación y todas las gestiones que ha hecho conmigo. Gracias también por invitarme a este foro en el marco del Día Nacional del Arquitecto en Venezuela. Y justamente mi presentación, voy a compartir pantalla, va en torno a esa idea de comprender que los aportes en la arquitectura vienen dados por una condición de alteridad y que lo nuevo en la arquitectura no está en las cosas, sino en la forma como se mira. Por eso he decidido titular la presentación Paisajes equivalentes, prácticas disruptivas en arte y arquitectura en Venezuela y Estados Unidos. Entonces, lo que les conversaré hoy serán intervenciones arquitectónicas. Algunas de ellas trascienden hacia arte y otras desde el arte pueden entenderse como espacios arquitectónicos. Estas intervenciones se desarrollan o en Venezuela o en Estados Unidos o por arquitectos norteamericanos fuera de Estados Unidos o por arquitectos o artistas venezolanos fuera de Venezuela. Son prácticas equivalentes no por el hecho de que son equivalentes entre ellas, sino que son equivalentes a los contextos en los cuales se desarrollan como una crítica hacia el quehacer o realidad en la que se inserta. Ahora bien, el hilo conductor que se va a ir a través de la presentación va a encontrar entre una obra y otra un eslabón que es lo que lo va a enlazar y va a tratar de ir de Estados Unidos, regresar a Venezuela, ir otra vez a Estados Unidos y volver a Venezuela. Vamos a estar viajando en una condición geográfico-temporal, no necesariamente todos los ejemplos que traigo son de arquitectura y arte contemporáneo, sino que también me meto sobre todo con estas condiciones, estas arquitecturas que llamamos nosotros arquitecturas de carácter primigenio, para poder comprender esa relación armónica que había con el medio ambiente tan buscada hoy gracias a la crisis del cambio climático. Pero antes de eso voy a comenzar con una presentación de las perspectivas de la realidad que yo he interpretado a través de una navegación que he hecho por varios pensadores. Traigo aquí a colación creo que 4 o 5. Comienzo primero con Marina Garcés, que a través de la condición póstuma nos muestra cómo hemos pasado del presente eterno de la posmodernidad, en la cual se asumía que se vivía en una realidad con recursos ilimitados, a una condición que viene del después, es decir, de ese post de la posmodernidad, del después, sin una certeza de un después. Un mundo agotado
precarizado en el cual sabemos todo, pero no podemos nada. ¿Por qué? Porque somos meros espectadores, como lo afirmaba Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo. Y ya a mediados del siglo pasado lo afirmaba también De Gaulle con su libro La sociedad del espectáculo. Entonces, vemos pasar las realidades de nuestros lugares sin poder nada. Además, estamos imbuidos en un rendimiento individual que lo que busca es el bienestar propio, sin muchas veces importar el bienestar común. Yo no me refiero común a la familia, sino común a un común extendido. Y muchas veces ese bienestar es a punta de nuestra propia esclavitud a los sistemas económicos, políticos, totalitarios, etcétera, etcétera, dominantes. Es lo que Byung-Chul Han, filósofo coreano radicado en Alemania, denomina la sociedad del cansancio, sociedad paliativa o sociedad del rendimiento. Un rendimiento que nos ha llevado dentro de los regímenes económicos de ser sujetos a ser consumidores o productos de consumo también, como lo dice Bauman. No importamos como humanidad, según Bauman, sino como producción o como producto de consumo que en algún momento, por ese consumo desmedido que tenemos o por esa condición de que creemos que el mundo está para tener y no para ser, en algún momento creo que nos vamos a consumar. Entonces, esto lo traigo no para alarmar, sino para comprendernos, para que comprendamos la realidad en la que estamos, ya que es esa la realidad en la que nosotros como arquitectos, si hay arquitectos aquí, es a lo que nos corresponde actuar. Así como la modernidad asumió su visión del mundo, y es evidente en sus expresiones arquitectónicas, y de la misma manera la arquitectura posmoderna fue expresión de ese momento histórico, hoy como seres contemporáneos, así desde la manera que lo dice Agamben, nos corresponde situarnos de manera crítica y proactiva dentro de esa realidad, que no solo implica un devenir histórico, sino también geográfico, cultural, etc., que tampoco implica estar de acuerdo con todo sin mirar detrás de las experiencias para traspasar el deslumbramiento. Agamben decía que el ser es contemporáneo en la medida que pueda ver la oscuridad que presenta el deslumbramiento del presente. Entonces, por ello, iniciaremos visitando la laguna de Sinamaica para reconocer el palafito no solo como el modelo de arquitectura que comprende integralmente el medio en el que se inserta, sino para reconocerlo como una construcción que deviene de un entendimiento y de una visión del mundo en reciprocidad con el medio. No solo como condición climática, sino como generador de espacios inherentes a ser una cultura de agua. Ser del agua implica entender que la superficie donde se localiza no tiene resistencia superficial, que está en constante movimiento y que en contacto con el aire refresca el ambiente. También que su superficie, al ser irradiada con la luz, crea destellos. Y que al estar en el interior de los espacios implica conjugar todas o cada una de esas cuestiones. Y es que la experiencia sensorial al estar en el interior de un palafito hace símil con una experiencia estética. Trataré de narrar muy brevemente esta experiencia, entrar a un palafito con características originarias. Este no tiene características originarias, pero es lo más próximo que conseguí hace muchos años. Es primero sentir la disminución brusca de la luminosidad. Es también entrar a la penumbra con una considerable disminución de la temperatura. En esa atmósfera se dejan colar puntos de luz por sus paredes y por sus pisos, que se reflejan en el interior, destellos de luz brillante por la superficie del agua. Es decir, se habita un espacio que en penumbra vibra al ritmo del agua. Estar dentro del palafito es estar dentro de una cosmovisión que deviene del agua. Y justamente por eso estos palafitos no tienen conexión entre todos ellos. Luego de salir de esa penumbra vibrante, ahora nos ponemos frente a esta bruma, frente a esta nube, que en palabras de Octavio Paz, una nube, para Octavio Paz una nube es una indecisión entre ser agua y ser aire.
Esa nube que están viendo borra los preceptos de la arquitectura occidental. Esa nube es el Blue Building de Diller y Escoffidio, un estudio de arquitectura ubicado en Nueva York que desarrolla este pabellón en Suiza. Ese pabellón fue en el año 2002 para una expo que hubo allí en el lago Neuchâtel. Un espacio cuya envolvente es vapor de agua, donde lo primero que se niega es la visión. Lo segundo es la forma. Lo tercero, la resistencia superficial del envoltorio. Cuarto, la determinación o precisión de la forma del edificio. Es decir, desde una formación meteorológica artificial, con ayuda de una estructura creada por Fuller, se materializó una forma de desintegración de conceptos consagrados en la arquitectura occidental. Una práctica que se inicia teniendo como temática el agua, lo cual no se asumió como contenido, sino como continente. En Fuller me quiero detener precisamente por el aporte que hacen en aquella estructura para explicar un poco en qué consiste eso. Porque es a partir de su aporte estructural la tensegridad, se llama así, tensegrity o tensegridad. Esto es, estructuras autotensionadas compuestas por estructuras rígidas y cables, es decir, barras que son rígidas y barras que son blandas, con fuerzas que trabajan con fuerzas de tracción y compresión y forman un todo integrado. O sea, gracias a ese todo integrado fue que se pudo diseñar esta plataforma para este elemento. Y en cuyas barras rígidas de este elemento se apoyaron los nebulizadores de agua que pudieron materializar entonces esto que es la envolvente indeterminada del edificio. Dentro de esa concepción, ahora seguimos en Fuller, pero nos vamos al momento de la modernidad, ya que dentro de esa concepción del mundo, anclada en el progreso como lo fue la modernidad, les traigo aquí uno de los inventos de Fuller, la cúpula geodésica, que para demostrar cómo una estructura que cubre grandes luces con poco peso trascendió la arquitectura y propuso cubrir una circunferencia en un sector de Manhattan, no solo para evidenciar la capacidad de su invención, sino como medio para proveer una reducción masiva en el uso de energía mediante el despliegue sistemático de tecnologías con la intención de acondicionar el medio ambiente de la ciudad. De Manhattan nos venimos otra vez, pero ahora a La Guajira, y volvemos a hablar de la visión del mundo ahora en otra condición climática que es la aridez del suelo. Su organización, la organización de la Guajira, es la ranchería. Y el epicentro de esa ranchería son los entierros. Sus viviendas son distribuidas, es decir, que pudiera considerarse el territorio como su casa. Y las construcciones son los sombreros de acuerdo que se estipulan y que se materializan de acuerdo a las vivencias interiores. Sombreros en todo el sentido de la palabra. Y es allí donde me quiero detener porque las casas originarias de los guajiros no tenían piso. Su suelo es el mismo que el territorio. Es decir, el hábito de habitar para el guajiro es todo aquello que está entre cielo y tierra. Es así como el interior de la arquitectura deviene especificidad y el exterior, hasta donde alcanza su vista, es su casa. Aquí la casa deviene el territorio. Nos vamos ahora a Florida y como una hamaca en el paisaje de Sarasota, se tiende esta casa de Paul Rudolph, arquitecto estadounidense, cuya particularidad a la hora de construir es la comprensión de la condición climática tropical. Su trabajo, como esta casa, transforma los conceptos de arquitectura moderna en concepciones que dialogan de manera plácida y abierta con el lugar. De esta cercanía al trópico, porque no está dentro del trópico, sino a 3 grados latitud de él, nos vamos ahora a Barquisimeto, con un proyecto del taller de arquitectura venezolano Haga Estudio. La casa núcleo que materializa el hábitat productivo, cuya líder de la familia es Aura Marchán,
y cuya economía depende de la venta de comida que prepara en su hogar. Para ella, y con la cooperación de la comunidad, se construye este núcleo que no solo es familiar, sino que también es económico. Considerando entonces estas cuestiones, se transforma su espacio desde esta precariedad a estas condiciones. Y así es el interior de esa vivienda. Una casa que se va construyendo a medida que van consiguiendo los materiales, pero que también se va construyendo porque va entendiendo la experiencia espacial, que es muy distinto al uso, la experiencia espacial de los habitantes, humanos y no humanos, dentro de ese hábitat. Entonces, para ello, los arquitectos en conjunto con los habitantes de la casa comienzan a entender cómo son sus prácticas espaciales, cómo es la gestión del cultivo que hace esta señora, cómo es la fauna doméstica que tienen allí en esa casa, cómo es la gestión de cultivo, cómo es la gestión energética de la casa y cómo podrían ser en un futuro las variantes progresivas para incrementar el espacio habitable de esa casa. Si bien el contexto que vemos aquí es precario, puede entenderse esta casa núcleo como una semilla que germine este tipo de prácticas en nuestro contexto. Dentro de la misma tipología de vivienda, pero en otro contexto, en otro momento histórico y en otro orden de ideas. En ese momento histórico es el momento histórico de la posmodernidad, que se entiende como un presente eterno. Ahora nos trasladamos a la casa de Frank Gehry. Frank Gehry es arquitecto canadiense, pero que está asentado en Estados Unidos y ha hecho casi toda su práctica desde allí. Frank Gehry, si no lo conocen, es el arquitecto del Guggenheim de Bilbao. Una casa diseñada y producida en 1977 dentro de la concepción de la realidad como presente eterno, ya lo había dicho, en la cual el valor de la arquitectura está asignado por la hazaña morfológica que Gehry inscribe en una poética caótica, ya que la arquitectura de Gehry puede comprenderse como la expresión formal del caos de la ciudad contemporánea. Gehry utiliza para esta casa materiales que para el momento, en esa latitud, no eran usuales en la construcción de viviendas. A la vez que desdibuja los límites de la casa anterior y deconstruye sus cerramientos mostrando un orden que se genera debido a la colisión de geometrías. De esta condición caótica nos trasladamos al caos de los asentamientos marginados. Lo mal llamamos caos porque no nos hemos dado a la tarea de descubrir las maravillas escondidas que hay detrás de la mal llamada también informalidad, porque eso no es necesariamente informalidad, eso es marginación. Entramos en el mundo de las casas giroscópicas, propuesta y construida entre Alejandro Hayek, la familia que la habita y la cooperación de la comunidad de los sin techo en Barquisimeto. El móvil de esta casa, la experiencia del espacio a partir de la disminución de la capacidad motora de una de sus habitantes. Se concibe esta casa desde dos premisas. Uno, como una superficie del suelo continua que compensa el desnivel del terreno al cual Luz Marina no había podido acceder por sí sola durante años. Y dos, comprender la interacción del habitar pudiendo cultivar y además promover servicios de lavandería. Es desde esa continuidad de un suelo que desciende desde la calle como umbral que deviene rampa y que a medida que se profundiza en el terreno se expande como espacio habitable que al modo lecobuseriano pasea por todo el terreno. Una casa que no se demuele de manera desmedida, no demuele de manera desmedida la casa anterior, sino que toma de ella materiales útiles, dándole otra vida a los materiales y además su espacialidad contorsiona en torno a la casa anterior para poder construirse. Se va habitando a medida que se va construyendo. Se hace en continuidad con el habitar y con un habitar anterior. Y es en esa continuidad
que sus habitantes también contribuyen con una parte y también con el todo de la construcción. Dentro de ese giro y contorsión, ahora nos trasladamos a Corea del Sur, con una escuela abierta construida por Lotte, un estudio de arquitectura radicado en Nueva York, cuyo medio de expresión arquitectónica son los contenedores. Contenedores que adapta a distintas configuraciones y requerimientos. Y en este caso, experimentaron con cortes, giros y adaptaciones a 45 grados. Un lenguaje arquitectónico que viene de la postura del estudio, no necesariamente de una conjugación con el medio, y que se inserta en el lugar, en este caso, un parque natural a la ribera del río en Corea del Sur. 4 años antes, y a través de la iniciativa de la Profab, un colectivo interdisciplinario que conjuga todavía arquitectos, artistas, sociólogos, diseñadores y comunidades artísticas del Valle de Caracas, se crea Parque Cultural Tiuna El Fuerte, como una estrategia de reciclaje, en principio de contenedores, y después de todo lo que ustedes ven allí, es a partir de un proceso de reciclaje que buscó el reacondicionamiento y la reprogramación de contenedores industrializados en desuso, transformándolos en elementos modulares flexibles con posibilidad de crecimiento progresivo, construido mediante sistemas de preensamblado y con materiales reciclados, todos en torno a una economía circular de materiales. Sumergidos en esos procesos de reciclaje, nos vamos ahora a Nueva York, al High Line, proyectado también por Diller Escofidio, pero ahora en conjunto con Renfro, en el cual la línea de tren abandonada se transforma en un parque público que pareciera ir transitando a través del paisaje de Nueva York por el trayecto de 1,5 millas. Un parque que toma la biodiversidad vegetal que apareció en las ruinas de las vías como material de diseño para crear en su trayecto los diferentes microclimas debidos a la vegetación. La naturaleza, que reclama su lugar en una de las metrópolis más pobladas del mundo, se sirve de las ruinas para renacer. En esa condición de restauración del paisaje y de devolver la biodiversidad a los ecosistemas urbanos, Botanical City, estudio de 2 zulianas, comprende el paisaje de Maracaibo desde su condición ecosistémica natural. Y leen la avenida 5 de Julio, que es esta que está aquí, como una conexión natural entre el vacío universitario y el lago de Maracaibo. Para ello proponen, lo explicaré de manera muy sintética, descubrir el suelo escondido para que las especies propias del lugar vayan creciendo, es decir, retiran y retirando el exceso de pavimento y construcción artificial para permitir que la naturaleza se restaure. Pareciera un proceso de acupuntura, pero no de acupuntura urbana, sino en este sentido de acupuntura natural. De las urbas nos trasladamos ahora al Parque Natural El Ávila, más específicamente a las comunidades de Canaima y los Frailes de Catia, en una intervención de varios colectivos de arquitectura liderados por Haga Estudio. La idea era transformar este sitio en un lugar para la recreación que parte de la conciencia de insertarse en un medio natural a preservar, conciliándolo con la contemplación y el recreo. Desde allí despegamos hacia la finca ubicada en Alabama, en la cual Rural Studio, una oficina de arquitectura de los Estados Unidos, erige esta capilla utilizando cauchos, madera reciclada y láminas metálicas oxidadas. Es uno de los primeros ejemplos que encontré cuando comencé a estudiar este tipo de arquitectura, que me parece que hacía arquitectura,
con materiales que estaban ya en desuso. Desde el reciclaje nos vamos hacia una de las prácticas pedagógicas iniciadas en la FADLUZ, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, por parte del ABJER, en la cual la reutilización es el medio de aprendizaje para estudiantes que apenas van ingresando a la carrera y que mediante un proceso de concienciación de los aportes a la contaminación ambiental desde la arquitectura, se genera un proceso que se inicia en la recolección, pasando por la reconfiguración y armando componentes constructivos hasta llegar a la fabricación de espacios cuyos elementos constructivos eran las botellas de Coca-Cola, Intervenciones que dan inicio a una serie de prácticas que transitan por los distintos niveles de la carrera. Siendo otro de ellos esta intervención que utiliza tobos o baldes, es decir, materiales, objetos de uso cotidiano, los cuales no configuraban espacios predeterminados como la práctica anterior, sino que el volumen ahora era consecuencia, en este caso, de la forma del tobo. Son prácticas que se hacen desviando el uso de objetos cotidianos, siguiendo la voluntad del material, ahí está, esa es la valtrona, generando una forma que devino de la espontaneidad. Estos son las esferas que fueron umbral en la Feria Internacional, en una de las ferias internacionales del arte de Maracaibo, creo que fue en la del 2011. Y terminó siendo, se ensamblaron las esferas y terminó siendo este refugio en donde los estudiantes se metían a explorar. En otro orden de ideas, pero también siguiendo estas condiciones de pabellones, está el diseño algorítmico o paramétrico con uno de los precursores, que es el arquitecto estadounidense Greg Lynn, que mediante la generación de formas propias concebidas como blocks, es decir, binary large objects, en español, objetos binarios grandes, que son esos elementos que están allí, va construyendo espacios que van apareciendo de acuerdo a la forma de ensamblar este tipo de elementos. Este pabellón está ubicado, esto fue en la Bienal de Venecia del año, en la Bienal de Venecia del año 2008. En ese sentido, nos devolvemos otra vez a Maracaibo, otra vez al patio de la Facultad de Arquitectura y Diseño para conocer el producto de otro taller pedagógico liderado por la ABJER, el cual no buscaba la desviación del material, sino construir una arquitectura, no solo buscaba, perdón, la desviación del material, sino construir una arquitectura instantánea. Dejándose llevar por la naturaleza del carrete de alambre de solar dispuesto en una banda que donó Seno de Venezuela, aquí creo que está Isabel Pimentel, y junto con ella y otros profesores se pudo hacer esta intervención. Y que al desconocer el comportamiento estructural de esta banda, 80 personas nos montamos esta banda a cuesta y estuvimos con ella a cuesta caminando y llevándola de un sitio a otro hasta que esa banda decidió consumar el diálogo con la gravedad. Dijo, me quedo de esta manera y hasta aquí llegué. Y de esa manera se generó un espacio que de ninguna forma nosotros lo hubiésemos preconcebido. Creo que aquí el material, junto con la gravedad, fue la que dispuso la forma arquitectónica. Ahora nos vamos otra vez a Nueva York, creo que habíamos ido en algún momento a Nueva York, al PH1 para conocer uno de los pabellones de verano que se produjeron gracias al programa para la visibilización de los jóvenes arquitectos de la ciudad. Y en este caso es este pabellón, que es el Hi-Fi de Living Architecture, un estudio también de arquitectura de allá. Un pabellón hecho con bloques cultivados. Interesante, pues son bloques cultivados en moldes y no fabricados, a base de maíz y micelio de hongos, que luego de desmontarlos sirvieron como compost para huertos. Y la disposición de estos bloques aquí en estos pabellones
generando una tríada cónica truncada, fue para que trabajara como una especie de chimenea eólica y evacuara el aire caliente por la parte superior. Siguiendo esa manera cónica, nos regresamos otra vez a Maracaibo y vamos a hablar del coño de seguridad, que hay un coño de seguridad en Maracaibo, que fue un ejercicio catártico, por eso el nombre, y pedagógico a través de un taller organizado por los estudiantes de la arquitectura Rafael Urdaneta junto con otros estudiantes a nivel nacional. Nos invitaron y nos solicitaron que teníamos que hacer una intervención con materiales que regalaron al taller, cuya temática tenía que ver con los problemas de tránsito. Nosotros decidimos con este objeto hacer ese mismo elemento, pero en una escala ya de 6 metros. Entonces, de esa manera y a modo de protesta, nosotros configuramos un cono operable de 6 metros de largo que nos servía como reclamo por la inseguridad que imperaba en las calles de Maracaibo. Un cono que se iba abriendo y que al terminar la jornada, en ese momento que, bueno, fue una semana de armado, pero después de terminar la jornada del día de la apertura, lo llevamos y lo sacamos a la calle en protesta de los problemas que hay por la seguridad generada en las calles de Maracaibo. De protestar nos devolvemos otra vez al MoMA PH1 y continuamos con la configuración cónica, pero ahora materializada a través de la experimentación con la fabricación digital, con estos programas de Rhinoceros y Grasshopper, cuya configuración también sirve para evacuar el calor con la ayuda de la combinación de materiales sintéticos. Su nombre es After Party y la oficina de arquitectura que la proyectó y lo construyeron se llama Moss Architecture. Es interesante ver, se llama After Party porque justamente en los veranos se planifican en ese MoMA, se planifican unas fiestas durante la noche y durante el día para los visitantes que asistan, que vimos en algunos casos que son bastantes, tengan las mismas sensaciones de bienestar que generaba el otro pabellón que es Hi-Fi. Y es en esa combinación del material sintético interior con el material sintético exterior que no es que se atrapa el calor, sino que hay una combinación, como es microporoso, el aire va circulando hasta que va saliendo por la parte de arriba. Y como última estación en esta deriva entre Venezuela y Estados Unidos, nos vamos a la Ciudad de México, donde tuve la oportunidad de ganar la convocatoria de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México y construir esta intervención habitable, que mediante su espacialidad y actividades desarrolladas hace una crítica a las políticas del límite entre México y Estados Unidos. Y justamente, ¿por qué desarrollar una política de límite en este sitio? No porque se me antojó, sino porque precisamente este espacio deviene límite porque es un trozo del atrio que se construyó cuando se hizo el convento de San Francisco, pero que justamente ahora está a un lado de la Torre Latinoamericana, y la Torre Latinoamericana es el rascacielos, es el primer rascacielos antisísmico que se construye en Latinoamérica, y como sabemos bien los arquitectos, el rascacielos es una tipología que nace en la Escuela de Chicago en los Estados Unidos. Y por el otro lado estaba la iglesia de San Francisco, que es parte de lo que queda del convento de San Francisco, que es una edificación de la colonización en México. El espacio entre México y Estados Unidos es justamente el atrio. ¿Qué se hizo aquí? Se dibujó la línea divisoria entre México y Estados Unidos, pero esa línea divisoria no se expuso allí de manera tajante, sino que se pulverizó, se desintegró, y justamente para crear un espacio de alta densidad, como ustedes pueden ver aquí, en donde estamos entrando a un espacio que tiene una condición espacial distinta a la del espacio público que está anexo a él, y que con esa otra condición de densidad comienza a generar otra percepción distinta, pero a la vez son barras que pueden evocar a Jesús Soto, pero necesariamente no son barras solas en sí mismas, sino que son líneas de texto. O sea, cada una de las barras
se concibe como una línea de texto, es decir, que estamos entrando a lo que es un libro espacial que nos va a hablar de esa crítica que se hace hacia las políticas limítrofes entre Estados Unidos y México, y a través de esa construcción se pudieron generar una serie de mediaciones y activaciones, como lo llamamos en ese momento, con comunidades que tenían relación con lugares que estaban en el límite. Hubo un alojamiento de personas que se van caminando desde América Latina para pasar la frontera con los Estados Unidos, y también con otras comunidades. Aquí se hicieron 6 activaciones. La primera de ellas con Letras a la Border, que es un colectivo de arquitectos que está en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez está en todo el límite entre México y Estados Unidos, que ellos también hacen frases, y que hicimos un intercambio entre las frases que generamos nosotros y las frases que generaron ellos. Ellos ponían unas de nosotros allá y nosotros poníamos una de ellos acá. Una de ellas es esta que me parece impresionante, que porque un urbano es ilegal. Otra fue con el albergue de migrantes, los Hermanos del Camino, en donde se reciben a esas personas que vienen caminando. Y Carolina Ortiz nos hizo el favor, creamos una interacción entre ellos, se generaron una serie de preguntas, ellos preguntaban y a la vez también respondían, y con las respuestas también hicimos otros textos dentro de la instalación. Por otra parte, también hicimos conexión con esta fundación de la Universidad del Norte de Carolina, que trae a las autoridades de ese estado norteamericano a México para que conozcan México y para que vean que México es un espacio geográfico tal cual como lo es los Estados Unidos, cosa que no lo creen. Y de ahí también tomamos algunas de las frases que ellos emitieron y también las dispusimos aquí dentro del espacio. Por otra parte, también hicimos una activación con este grupo de deportados, que ellos se unieron y conformaron una agrupación que se encarga de recibir a los deportados que llegan. Creo que son 2 fletes que llegan 2 veces a la semana a Ciudad de México, y hacen un acompañamiento para insertarlos dentro de la sociedad, porque ellos también cuando llegan de manera negada, es decir, que no llegan ni siquiera a su país, sino que llegan a un vacío político. Y justamente como ellos, como agrupación tenían un manifiesto, decidimos escribir ese manifiesto en tinta roja para que fuese evidente dentro de todo ese mar de tubos y de espacio de libro espacial que teníamos allí. Otra de las activaciones fue con los ciegos, porque además de entender esas fronteras limítrofes políticas, también tenemos que entender esas, como arquitectos, explorar en esas fronteras espaciales que hay cuando tú careces de uno de los sentidos, y en este caso hablamos con personas ciegas que carecen de uno, pero potencian tanto los otros, que creo que ha sido una de las experiencias más impresionantes que he tenido en mi vida, conversar con ellos, incluso ir hasta un programa de radio que ellos tenían, etcétera, etcétera. Estuvimos conversando, hicieron su frase y yo nunca supe lo que escribieron. Ellos escribieron allí, obviamente que escribían cosas sobre la política del límite, pero yo decía, así como no vemos lo que ustedes han escrito, pues tampoco tienen por qué ver lo que nosotros hemos escrito. Y por último, las intervenciones que se hicieron con el público que visitaba la instalación, y que en algunos momentos, no todo el tiempo, estuvo disponible para que las personas escribieran sobre los tubos algunas consideraciones sobre la idea de la política del límite y sus posturas acerca de ello. La instalación no se quedó allí ese año fue en 2017, ese año, el 19 de septiembre del 2017, fue uno de los sismos más impactantes dentro del territorio mexicano, y justamente los tubos, como no sufrieron ningún tipo de intervención, simplemente tienen frases adheridas con calcomanías o con marcadores, se donaron a la comunidad de San Gregorio en Xochimilco, y ahora pertenecen a las instalaciones sanitarias de esas viviendas, tanto los tubos como las varillas que estaban en el interior, que era lo que permitía el tubo estar de manera vertical. Entonces,
En este largo recorrido hemos visto prácticas disruptivas en el sentido que no asumen las condiciones tradicionales a partir de las cuales se hace arquitectura o se enseña arquitectura, sino que van haciendo conciencia entre diversos modos. Por ejemplo, comprender que no solo somos sapiens, eso lo dice Morán, sino que también somos dementes. Comprender que no somos usuarios, sino que somos habitantes. Que los latinoamericanos somos más afines a la informalidad que a la formalidad. Comprender que los procesos de desarrollo de proyectos en nuestros contextos son más de orden horizontal y distributivo que jerárquico. También comprender que no es suficiente con la participación, sino que corresponde asumirnos en coimplicación. Que los humanos no dominamos el planeta, sino que solo somos una especie más en la biosfera. Que a nuestra condición mortal, es decir, entendiéndonos como seres precarios y provisionales, nos es inherente la incertidumbre. Y por último, que nos corresponde comprendernos como una especie finita, es decir, que nuestra experiencia en el mundo tiene término, ojo, término natural, no provocado. Es por ello que estos paisajes equivalentes son medio crítico que se materializa desde una condición alterada, anidada en múltiples dimensiones del contexto y que para su proceder corresponde abrirse al aprendizaje, aún entendiendo este como desaprendizaje. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, profesor Pedro. Profesora María, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia? Sí, en principio, de acuerdo con lo que sintetizó Pedro al final, y es que nos corresponde a nosotros como latinoamericanos, no hablo solo de Venezuela, hablo de toda Latinoamérica, poner en valor la informalidad. Y es desde nosotros como profesores en la academia comenzar a integrar este tipo de conocimiento dentro del proceso académico. Sea por los problemas que sea, o sea por problemas de la crisis climática, por los problemas sociales que tengamos, pero no entendamos esos asentamientos precarios solo por la condición negativa que vemos a primera vista, sino que de allí, como lo decía al principio cuando comencé a hablar con ustedes, y lo decía Pedro ahora, hay mucho potencial que sacar. Hay una cantidad de inteligencias que quienes trabajan en el área lo llaman inteligencias colectivas, que tienen que ver con todos esos procesos de aprendizaje, que no son aprendizajes jerárquicos que vienen de arriba abajo, sino que son formas de aprendizaje y gestión de las comunidades horizontales desde las cuales la profesión de la arquitectura tiene mucho que aprender. Poner en valor la informalidad significa ponerlo en valor como conocimiento, o sea, es nuestro valor, es nuestro deber como investigadores y profesores comenzar a permear esa institución del conocimiento que hasta ahora ha sido práctica hacia esas formas de qué hacer y que se vea esa cara, esa otra cara que nosotros somos ante el mundo. En el momento que nosotros pongamos en valor eso, vamos a ser una potencia de conocimiento. ¿Qué pasa? Que entendemos el progreso, el mal llamado progreso, entendemos el progreso como esa imitación a esos otros sistemas que no nos pertenecen y que no nos son propios. Y en ese sentido también estoy de acuerdo con Pedro que tenemos que comenzar a ver la historia. No nos podemos conformar con una realidad plana como la estamos viendo actualmente. Tenemos que meternos a profundizar el valor histórico y tenemos que traerlo, atravesarlo y de manera transversal entonces incursionar en él. Entonces creo que dentro de esas perspectivas, y creo que en ese sentido acordamos los dos, estamos de acuerdo los dos, en que tenemos que comenzar a vernos a nosotros como potencialidad y como posibilidad. Y a partir de allí entonces comenzar a aportar a la arquitectura. En el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias en nombre del Centro Venezolano Americano del Zulia a ustedes como ponentes, a todas las personas que tomaron esta mañana para conectarse con nosotros y disfrutar de estas ponencias. Les recordamos que pueden
seguir al tanto de todo lo que tenemos preparados para ustedes a través de nuestras redes sociales, @sebaspisozulia en Instagram, @sebaszulia en Twitter y Facebook, y también en nuestro canal de YouTube, donde constantemente estamos subiendo contenido relacionados con estas actividades y también las grabaciones de las actividades que realizamos tanto en el ámbito cultural como en el ámbito social, de emprendimiento y otras ramas. Así que los invito